I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same Hola, as they yo were a soy year Rubén de Gravia y ago. esto es El But Mundo de all Rubén will de be Gravia, okay. transmitiendo desde exteriores. Por lo tanto van a escuchar una serie de cacofonías de ruido de diferentes tipos, bueno, debido a que estamos acá en el ostracismo, ¿verdad? Afuera en la calle. Bueno, ¿a qué se debe este título de COVID, el gran desconocido? Ustedes me van a decir, vos, pero estás en pedo. ¿Cómo el gran desconocido? Si estamos a 2 años y medio de pandemia, que vamos, venimos. No. El tema de por qué es el gran desconocido es porque en realidad ha habido un montón de cosas que han pasado, sin embargo, seguimos uno escucha en la televisión un montón de cosas y seguimos en una perpetua ignorancia y no tenemos idea de bien cómo funciona esto, o está la información, pero uno no accede a ella, ¿no? Y es al pedo entonces. Bueno, la idea es tener una idea un poco más acabada de qué es este virus, cómo actúa, en fin, las cosas que puede producir y las medidas que uno puede tomar, ¿no? Acá ustedes pueden ver, estas son dos revistas que yo tengo varias revistas en el baño que me pongo a leer, como todo hombre sabe, tener algún material de lectura, aunque ahora ha sido dejado de lado por el celular. Pero bueno, estas revistas muy interesantes son del año 2014 y hablaban sobre un supuesto apocalipsis y el problema de la guerra bacteriológica y cómo los virus pueden darle un gran dolor de cabeza a la humanidad, y lo cual era cierto, ¿no? O sea, no fue Bill Gates el que dijo que la pandemia era inevitable, lo vienen diciendo los biólogos hace 30 años, ¿no? Allá por fines de 2019 aparecían estas imágenes que estaban pasando en Wuhan, de la supuesta una gripe china, y muchos decían que era un SARS, dado que el último brote de SARS en China fue bastante grave. Entonces la situación se fue poniendo más peluda, las imágenes fueron más crudas y la cosa empezó a tomar dimensiones más serias cuando empezaron a aparecer estos hospitales de campaña donde la gente era habilitada, había una saturación de los hospitales debido a una peculiaridad que tiene el COVID, que vamos a hablar después. Entonces se veían la gente ya en el CTI, personal de enfermería también con miedo porque no sabían bien, digamos, qué esperar, si era realmente un SARS, hasta que vieron que era algo totalmente diferente. Y bueno, empezaron a aparecer estas imágenes, estas son de Brasil, de estos enterramientos enormes, y esta en Estados Unidos, donde bueno, la gente era enterrada como si tuviera ébola. Entonces, claro, las personas empezaban a tener mucho miedo, con toda la razón del mundo, y se trataba de tomar medidas en la medida de lo posible, medidas, algunas como estas, medidas radicales, y otras un poco raras, por decir algo. Pero claro, hay que tener en cuenta que en ese momento era lo que la gente podía hacer, y había que darle respuestas a las personas, ¿no? Respuestas en el sentido de que había imágenes que venían de otras partes del mundo que parecía un apocalipsis total, una pandemia Full HD con un montón de gente muerta o gravemente hospitalizada, y bueno, pasaban este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El fumigar de alguna manera vehículos. Eso sirve cuando uno, por ejemplo, está en un lugar donde tienen vector, como mosquito y todo lo demás, entonces uno se fumiga para liquidar el vector que puede transportar el virus Zika o el dengue. Entonces, esta prevención es lo que se usa. Después ya la gente no sabía, entonces baldeaban, fumigaban, digo, está todo bien, ¿no? Dejas todo limpito, vas a prevenir otras cosas, ¿no? Como pasó realmente. Pero lo que daba realmente un cierto resultado era el aislamiento, bueno, el tapaboca, que en principio la OMS dijo que sí, después que no, que sí, bueno, al final que sí. Pero acá se está fumigando una escuela en México, con la esperanza de que, bueno, puedan matar al bicho, que el bicho es un decir, porque en realidad es un virus, ni siquiera uno lo puede ver, o sea, es totalmente invisible, no es un leopardo esperándolo atrás de una puerta.
Entonces, claro, en esta desesperación estaban las autoridades teniendo algunas medidas que eran, por supuesto, ineficientes. Empezaron a aparecer algunos artilugios, como la alfombra sanitizante, esta alfombra que para lo único sirve es para desinfectar la suela del zapato y evitar que uno, pueda llevar alguna bacteria a la casa, pero no por mucho más. Y bueno, este tipo de fumigación así, a veces con ozono, bueno, podía servir para matar algún tipo de virus, pero realmente lo único realmente que servía era, limpiar los pasamanos y eso con alcohol, ya que hay pruebas de que hay ciertos tipos de coronavirus que se contagian por contacto, por la mano, ¿no? En fin, pero en toque con cutículas y todo lo demás. Esto llevó a que hubiera todo un frenesí de los medios, el conteo de muertos, se metió en los estadísticos, daban pero cualquier cifra, cualquier cosa, y la gente no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer. Y pasó, el caso, por ejemplo, en Argentina, acá también, ¿no? De perseguían a la gente, los metían para adentro. Incluso acá en Uruguay había un surfista que lo sacaron del agua, el tipo estaba solo en el medio del río de la Plata, con un traje de neopreno 5 grados bajo cero, haciendo surf, y la policía lo vino, lo sacó, lo trajo a la costa. No porque el tipo era una amenaza, porque podía contagiarse, no sé cómo, porque saltó uno diciendo que que capaz que la dilución del virus en el agua del océano, una barbaridad de proporciones estratosféricas, ¿no? Y uno quedaba con los pelos parados, ¿no? Entonces la prensa llenaba los agujeros, ¿no? Y acá en Uruguay, por lo menos hubo el GACH, que eran, digamos, nuestros mejores científicos trabajando, y se lograron muy buenas cosas, y en otras partes del mundo también. Pero no había una receta mágica, entonces en algunos lugares se encerraban, en otros no. Lo que demostró una realidad es que en el caso de la pandemia de COVID, hubieron medidas que fueron exageradas, desproporcionadas, porque en realidad no tuvieron ningún efecto. Pero eso se sabe a posteriori, ¿no? O sea, a medida que uno tiene, hace lo que puede. En Argentina pasó esto, por ejemplo. Esta es Viviana Canosa, una periodista argentina, que tomó en cámara dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un desinfectante que se usa para otros tipos de cosas, pero no para la cuestión humana. Incluso lo que recomendaban no era tomarlo, sino inyectárselo diluido en la vena, una barbaridad tremenda. Esta diputada pedía, por favor, los ensayos clínicos con dióxido de cloro. En este momento no estaba la vacuna disponible, entonces había una desesperación muy grande. Un juez falla a favor de unos familiares de una persona anciana que estaba internada en el Otamendi, que es un hospital en Argentina, fuera inyectada con dióxido de cloro contra concepto médico. Los médicos no estaban muy de acuerdo, pero se lo inyectaron igual. La resultante fue que el tipo murió, ¿no?, al otro día de un tratamiento no autorizado. Tenía 92 años, entonces el tipo estaba mal y no llama la atención. Porque ¿qué pasaba? Se sacó mucho de contexto. Había un foco, o sea, eran personas muy mayores, o personas con comorbilidades, con algún tipo de problemas graves, que eran el blanco de la enfermedad, los inmunodeprimidos, que es el blanco del COVID. Lo mismo que de la gripe. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la gripe como el COVID en realidad no mata al paciente, sino que es la neumonía asociada. Los trastornos respiratorios que hace que se llene de líquidos los pulmones y que la persona eventualmente muera ahogada. Y que en el COVID, por ejemplo, tiene algunas condicionantes que, según el tipo de hemoglobina, generaba una especie de reacción catalética que hacía que las paredes celulares se adelgazaran y por lo tanto el problema fuera muy grave. Lo sí es cierto es que la mayoría de las personas pasaban asintomáticas. Entonces, como que si todos los coronavirus generan una infección leve, pero hay un porcentaje de gente que se enferma muy gravemente. Como van a ver ustedes dentro de un ratito, el SARS es mucho más grave,
El síndrome respiratorio agudo severo es mucho más, digamos, más mortal que el COVID. El COVID lo que tiene es que se propaga muy rápidamente. El problema es que del 100% de las personas, 3% desarrollan la fase grave de la enfermedad, y de ese 3%, el 60% que entra en un CTI no sale. Ese era el problema, ese era el tapón que generaba el colapso del sistema hospitalario. Si no hubiera habido ese colapso del sistema hospitalario, la gente hubiera muerto y hubiera pasado desapercibido. ¿Cómo vas a decir? Es una barbaridad lo que estás diciendo. Bueno, para que tengan una idea, en Uruguay mueren 500 a 600 personas por año por gripe, por las infecciones asociadas a la gripe. Es horrible, pero forma parte, digamos, de la mortandad en una población de unos 4 millones de personas. De nuevo, no somos inmortales, obviamente que la enfermedad forma parte del proceso de vida y uno muere. El tema es que si nos enloquecemos todos, pasa que se cerraron los hospitales, se prohibieron un montón de procedimientos, y vaya a saber cuánta gente murió. De hecho, en Estados Unidos, la gente que había muerto por problemas cardíacos se disparó, y vaya a saber cuánta gente murió, incluso pensando que era COVID y tenía otra cosa, porque hay diferencia entre morir por COVID o con COVID, es diferente. Entonces, una vez que estábamos en la locura, llegan las vacunas, pero el llegar a las vacunas no implicó que no se saltara la térmica. ¿Por qué? Porque aparecieron los movimientos antivacuna, como los de la foto, donde por qué la gente se negaba a darse las vacunas. Bueno, había muchas ideas, el hecho de que la enfermedad había sido creada a propósito para hacer una vacuna, en fin, ¿no? De nuevo, la ignorancia y la locura, a niveles impresionantes, ¿no? También el hecho de que aparentemente las vacunas producían magnetismo a la gente, y la gente se le pegaban las cucharas en el brazo, ¿no? Que es algo realmente que uno no quiere ninguna vacuna, ¿verdad? Que uno se dé una vacuna y se quede pegado a la heladera. Entonces, la cosa se estaba poniendo color de hormiga, había bulos de todo tipo, desinformación, en fin, caos, y la gente, pasando muchas veces tragedias personales, gente que no podía ver su familia, gente que los abuelos quedaban ahí en banda, porque claro, te decían prácticamente que que los niños eran asesinos de viejos, ¿no? Que vos no te podías acercar, porque los niños se apestan muy rápidamente, ¿no? Porque andan en manada y porque son el blanco, bueno, de los resfríos y todo lo demás. Entonces, hay una generación de niños que piensan que si se acercan a los abuelos los mata. Toda una serie de disparates, y en realidad desconocemos realmente qué es el COVID, cómo funciona. Pero aparte es algo que la ciencia lo sabe de hace tiempo. Bueno, y acá tenemos el COVID. El COVID, y obviamente esto es una representación artística, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el COVID se ve así. Así se ve en un microscopio electrónico barrido, ya que estas partículas replicantes, que no se pueden considerar bicho, uno le dice bicho de cariño, pero carecen de toda maquinaria celular para sobrevivir, son una especie de cristal que está latente, y una vez que entra en contacto en condiciones favorables, despierta y utiliza la maquinaria molecular de la célula para replicarse. Es como los exoplanetas. Acá en un exoplaneta, esto es una representación artística. Nunca un telescopio ha visto un exoplaneta así. Lo que se ve en un telescopio es esto, ¿no? Entonces la representación artística nos da una idea más acá, para tener una idea de cómo se ve el virus. Acá arriba es la microfotografía y abajo es cómo se representan, y sobre todo, porque es algo muy importante, esos espículas que uno ve en lo que le da el nombre de coronavirus, esas espículas de proteína, tienen una particular importancia. Lo mismo hace el virus del gripe, es un virus esférico también de ARN antiguo, porque los virus de ADN son más modernos en la evolución. Estos virus, esa es la llave para entrar a la célula y tiene una importancia vital. Acá vemos al coronavirus en una microfotografía de barrido electrónico, coloreado artificialmente para que tengan una idea de cómo se ve. Entonces, acá está el esquema, ¿no? Entonces, es lo que yo le decía, ¿no? El coronavirus tiene un nombre, que la clasificación, es un virus de clase N, un virus de ARN monocatenetario positivo, ¿no? De rotación positiva. Esto quiere decir que el tipo no precisa de ADN para replicarse dentro de la célula, obviamente, ¿no? Y son virus envueltos por esa envoltura lipídica, que en realidad se llama cápside,
que contiene el ARN y la nucleoproteína del virus, que es lo que lo hace el virus. O sea, es básicamente eso, no tiene ningún otro tipo de maquinaria interna que le permita al tipo, bueno, alguna función vital. Por eso la gran discusión si están vivos, si están muertos, si forma parte de la vida o no. Bueno, esta es la forma con que el virus penetra en la célula y que hace que, bueno, ¿cómo se llama? El virus penetre dentro de del citoplasma celular y de ahí pueda replicarse. Como pueden ver, las espículas cumplen toda una función, en fin, ¿no? Muy interesante. Y que estaría bueno verla, y bueno, vamos a ver si se lo puedo mostrar, cómo el virus penetra dentro de la pared celular, de la membrana celular. Pared celular solamente tienen las plantas, de la membrana celular, y una vez que penetra, secuestra la maquinaria bioquímica de la célula para replicarse, para hacer copias de sí mismo. ¿Ah? Entonces acá vemos un hombre que estornuda, y al estornudar lanza al aire miles de millones de partículas de virus, ¿no? Este virus concretamente es un virus de la gripe, un virus de influenza. Pero básicamente es exactamente igual, hasta en tamaño y todo. Y funciona igual porque actúa con la salvedad que en vez de engancharse, se enganchan digamos, en receptores diferentes en la célula, pero actúan de la misma manera. Entonces el virus se apoya en la superficie celular y de ahí, por medio de las espículas, estas se adhieren al receptor celular, el CD3, una cosa así. Bueno, es un receptor molecular específico que hace que mande una señal a la membrana celular y ésta lo envuelve y le permite la entrada dentro de la célula como si fuera una partícula de algún elemento que necesita la célula para su desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque la membrana permite el paso diferencial de cosas. La membrana permite algunas cosas pasar y otras no. Entonces acá el virus manda esa señal, se acopla a unas enzimas que andan dentro del humor intercelular y genera una señal que le dice a la membrana que se abra. Esta membrana se abre y recubre totalmente al virus una película protectora, y lo cual hace que el virus entre dentro del citoplasma y una vez cerca del núcleo libere el ARN que va a ser la parte replicante del virus, ¿no? Lo que va a ser miles de millones de copias de este mismo virus. Entonces, en este momento, estas espículas conectan la membrana vírica con la capa de membrana celular y generan una apertura, liberando dentro del citoplasma celular digamos, el ARN, ¿no? La secuencia de ARN para hacer otros virus. Y estos viajan y penetran dentro del núcleo celular. Ahora, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque la esfera envuelta por citoplasma viaja a través de microtúbulos. La célula está llena de microtúbulos como si fuera un esqueleto celular, y viaja a través de esa, parece una patita que tiene, no es una patita, es una enzima, o sea, cinética, que hace que este virus sea acercado hasta el núcleo, ahí se abre y esas partículas víricas entran a través de unos poros de los núcleos con una polaridad particular eléctrica, o sea, no cualquier cosa entra dentro del núcleo celular, y ahí van a ser ensambladas con las ribosomas del núcleo celular las réplicas de virus. No solamente el ARN, sino las proteínas necesarias para que el virus genere, bueno, nuevas espículas, nueva membrana, nueva cápside, y bueno, esas partículas ensambladoras entran y salen del núcleo, y ahí se genera un nuevo virus, ¿no? Un nuevo virón, ¿no? Ese viaja hacia la superficie de la célula, donde va a emerger ya no uno entró, pero salen miles o cientos de miles, y ahí, bueno, colonizan otras células, y eso es lo que uno conoce como una infección viral.
Puede ser intestinal, en fin, pero básicamente es lo mismo. El virus entra, secuestra la maquinaria bioquímica de la célula y genera muchas copias de sí mismo, lo cual hace que digamos, ese sistema de cómo se reproduce, en realidad cómo se replica el virus. ¿Por qué es importante saber esto? Porque por más que yo fumigue, por más que yo qué sé, lo mate a balazo al virus, el virus no va a morir. O sea, yo lo que tengo que hacer es interrumpir de alguna manera cómo el virus se conecta a la célula. Así es como hacen las vacunas de anticuerpos monoclonales. O sea, el tipo lo que va a hacer es engancharse a los conectores de proteína y evitan que el receptor encastre como una llave, una cerradura y no pueda entrar a la célula. Es lo que hacen las nuevas vacunas, en fin. A diferencia de las viejas, pero bueno, esos son detalles técnicos, no importa. Pero el virus, los coronavirus son muy recientes. En realidad se descubrieron en 1960 en Inglaterra por esta viróloga que estaba buscando un virus de gripe, de un brote de gripe, y halló estos virus que eran un poco diferentes a los de la gripe. Tengan en cuenta que para esta época no estaba la tecnología genética que existe hoy en día. Hoy en día los estudios genéticos de los diferentes virus coronavirus se sabe que, que hay 4 géneros. Estos 4 géneros de coronavirus son alfa, beta, gamma y delta. Son géneros, por lo tanto hay que separarlos de las versiones, o sea, de las diferentes variantes del COVID, que también hay beta, gamma, delta, omicron. Bueno, los géneros nos dicen el tipo la clasificación. De esta clasificación, por los estudios genéticos se sabe que hace 3200, o sea, en el 3200 a.C. apareció el primer coronavirus per se, infectante para un ser humano, por una técnica que es muy complicada de explicarles, pero bueno, el primero que aparece es un gamma virus, no un alfa virus, perdón, un beta virus. Después aparece el gamma, después aparece el delta y después aparece el alfa. Entonces, desde el primero aparece hace 3200 años, el otro hace 3000 años antes de Cristo, en el 3000 antes de Cristo, en el 2800 antes de Cristo y en el 2300 antes de Cristo. Bueno, ahí en este periplo, en el siglo XVIII, el virus bovino y el equino se separan, y en 1899 se separa el primer coronavirus humano del bovino, y ahí se genera una gripe particular que se conoció como la gripe rusa, a causa de este coronavirus en particular. O sea que en realidad en 1960 se descubre el primer coronavirus, que es a ver si lo tengo acá, el HCOV-229E. Este virus, este coronavirus, descubierto en 1960, lo que produce es el resfriado común. Y acá es cuando algunas cosas saltan. ¿Por qué? Porque desde siempre me han enseñado que el resfrío lo produce el rinovirus y que la gripe lo produce la influenza. Bueno, resulta que en los últimos años se ha descubierto que un tercio, o sea el 30% de todos los casos de resfrío del mundo lo produce o este virus u otro coronavirus. Son 2 tipos de coronavirus que aparte también pueden, pero el otro puede producir gripe. Entonces, estamos hablando de que tenemos goteo nasal, irritación de garganta, y posiblemente sea un COVID leve que pase por un resfrío. De hecho, los COVID, mucha de la gente que sufre estas enfermedades producidas por este virus son asintomáticas. Entonces, produce un resfrío que es en realidad la nariz llorosa, estornudos, cierto lagrimeo, en fin. Después aparece este coronavirus, el OC43, en el año 67, y está relacionado realmente con una gripe que produjo
una sintomatología horrible que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un resfrío y una gripe? Bueno, un día un médico que vino a ver a uno de los gurises le preguntó, bueno, decime una cosa, ¿poco tenés ganas de ir al baño? ¿Lo pensás? Y me dice, sí, bueno, entonces tenés gripe. ¿Por qué? Porque la gripe te hace percha. En realidad, los dolores musculares son intensos. Vos realmente pensás si querés ir al baño o no. Muy diferente al resfrío. Levantás fiebre y el malestar es muy grande. Entonces, este virus, el OC43, produce esta sintomatología así de malestar y fue el causante de la gripe rusa. La gripe rusa infectó a 25 millones de personas y mató a 1 millón. En los estudios últimos se piensa que fue un coronavirus y no un virus de influenza. Posiblemente transmitido por aves. El origen fue San Petersburgo, llegó a los 70 días a Nueva York y dio la vuelta al mundo en 40 días, en 4 meses. Por supuesto que muy probablemente hayan sido aves migratorias como estos patos. ¿Por qué? Porque son, como pueden ver acá, las rutas migratorias cubren un amplio terreno y en ese momento no existían los viajes en avión que hacen que las pandemias sean más rápidas todavía, ¿no? Y acá ven la diferencia que hay entre una gripe y un resfrío, ¿no? La diferencia más sustancial, bueno, son los dolores que se presentan en las personas, ¿verdad? Luego tenemos el SARS-CoV. A ver si lo podemos ver aquí, porque tengo un problema. A ver, ahí va. Muy bien. Este es el SARS-CoV. El SARS-CoV es un virus, obviamente un coronavirus, que produjo en 2003 la primera, lo que se conoció, ¿no?, con la enfermedad como SARS, ¿no?, síndrome agudo respiratorio severo. Esta enfermedad es tremenda, dado que tuvo una letalidad muy grande. De 8.000 y pico de personas que sufrieron la enfermedad, 774 murieron. Sin embargo, vean el tamaño que tiene el virus, se propagó, se pudo contener el área de contagio. Fue transmitida por los murciélagos. Los murciélagos, tanto los alfa como los beta virus, o sea, alfa y beta coronavirus, tienen el pool genético del murciélago, ¿no? Entonces son los principales vectores. Acá tenemos el mapa del SARS-CoV, de la infección de SARS de 2003, y vendría a ser el tercer coronavirus descubierto que afectaba al hombre. Y ahí es cuando se empieza a despertar todas las alarmas y se empieza a investigar con más eficiencia el SARS, porque hubo después otras infecciones más adelante. Incluso hay una en el 2005 producida por otro virus. Bueno, el lugar que emergió fue en Cantón, en China, y después se propagó como se propagó por el resto del mundo. Tenemos también un cuarto virus que es el NL63, que es un solo caso de un chiquilín. En el 2013 se descubrió buscando justamente el SARS en Inglaterra. Y después tenemos coronavirus, el NKU, ¿no? Fue responsable de un brote, y se vio que este virus en particular aparece en Hong Kong, y aparecen las primeras asociaciones fueron unos pacientes, unos 10-12 pacientes, que también presentaban algunos problemas intestinales en el proceso. Este virus, que vendría a ser el sexto de la lista, es el MERS-CoV. El MERS-CoV es también un betavirus, un beta coronavirus, que genera el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este síntoma agarró la península arábica, transmitido
por los murciélagos y por los camellos, que también afectaban tanto a camellos como a seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el camello, que tiene la costumbre de escupir, se han visto que hay una gran cantidad de partículas víricas de este virus en el esputo de los camellos, y gente se ha enfermado directamente. Entonces ahí es cuando el virus salta la barrera de especies. Es en este virus que se ve un fallo renal. Esta es una cosa que les quería mostrar. Esto lo saqué yo de Wikipedia. Acá ven la incidencia y cómo se ve cuando uno utiliza un RO. Un RO es la cantidad total de pacientes, y es cuando es insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en Oman hubieron 2 casos y murieron 2 casos, por lo tanto la mortalidad del virus es 100%. Pero en realidad uno no sabe cuánta gente estaba realmente infectada. De los que sí se llegaron a ver el virus y todo lo demás, fueron los que se terminaron muriendo. Entonces un RO de 157 da un total de 66 defunciones y da por lo tanto una mortalidad del 42%, algo que es una barbaridad en un virus. Por lo tanto, estas apreciaciones que sirven para más o menos tener una orientación, cuando se lleva a la prensa, da cualquier cosa, ¿no? Ahí está diciendo básicamente que cada 10 personas, 4 mueren. Y acá tenemos al capo de Tutti Capi, ¿no? Que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, ¿qué pasa? Es hermano del SARS-CoV, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que el COVID es un SARS. Pero para diferenciarlo le pusieron COVID. COVID es la enfermedad, así como la gripe es la enfermedad que produce la influenza. El SARS-CoV-2 produce COVID-19. COVID-19 porque 19 por el año. Y bueno, así es como ataca el virus, por lo menos de lo que se sabe de estos 2 años y medio de investigación y todo lo demás. Hay diferentes fases de infección y acá estamos hablando en la fase orgánica múltiple en personas con ciertas condiciones, digamos, comorbilidades, avanzada edad, inmunodeprimidos. Entonces ahí el virus, igual que el virus del SIDA, que también si uno lo empieza a estudiar, una persona inmunodeprimida, el virus o cualquier otro tipo de enfermedad va a ser colonizada por ese virus, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que se ha visto en las diferentes publicaciones. Dense cuenta que hay millones de personas afectadas por el virus, que fueron eventualmente contagiadas, y hay miles y miles de millones de metadatos para trabajar, lo cual ha habido un montón de estudios, ¿no? De los problemas cardíacos, de miocardio, en fin, hepáticos. Se sabe que desde siempre, hace 40 años, ¿no? Que el COVID o los coronavirus, atacan también parte intestinal, o sea que no solamente las partes de vías aéreas superiores, sino también los intestinos, lo que generan algunos problemas graves, ¿no? Cuando se lleva a extremos, ¿no? Esto es una comparación entre lo que fue en Singapur, que tuvo un impacto grande de SARS en el 2003, y lo que fue el COVID. Como pueden ver, las muertes son casi idénticas en el mismo periodo de tiempo. Lo único que el COVID se propaga mucho más rápido, y se puede considerar que el SARS-CoV-2 es menos agresivo o menos letal que el SARS-CoV, ¿no? Producto del SARS. Y acá tenemos, bueno, en este cuadro, vemos, por ejemplo, ¿no? Como yo le decía, el alfa y los beta coronavirus comparten el pool genético de los murciélagos, y dentro del alfavirus el único que existe es el HCOV-229E, un causante de resfriado común, y después tenemos los diferentes linajes de beta coronavirus. El beta coronavirus, al cual pertenece el SARS-CoV-2 que produce el COVID, comparte el linaje, es un linaje B junto con el SARS-CoV. Hay el linaje C, el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el linaje A, causante de la gripe rusa de 1890, y el HK1. Los gamma y los delta comparten el pool genético aviar y porcino, por lo cual la OMS le está dando especial seguimiento, porque pueden ser causante de una pandemia aún peor que la de COVID, ¿no? Ya que son reservorios naturales tanto de gripe como de COVID, o sea, de coronavirus. O sea que
Los tipos pueden, las aves migratorias pueden llevar, o sea, son vectores, o sea, no sufren la enfermedad, este, tanto virus de influenza como virus de coronavirus. Y también, obviamente, los cerdos, amigos inseparables de los seres humanos, están dentro de ese catálogo. Entonces, y terminando acá, digamos, los coronavirus recién están demostrando su potencial. Que vaya a haber alguna otra pandemia, sí, sin duda, son cíclicas y máxime cuando el hombre se sigue expandiendo, hay un montón de virus, hay incluso virus que uno no tiene ni idea, en reservorios naturales, donde el ser humano está tirando abajo selva, en fin, todo lo demás, y donde la agricultura, en fin, penetra más y más en lugares más restringidos, y eventualmente el ser humano se va a topar con algún virus que ataca a animales y que haga el salto y nos contagia a nosotros, lo cual pasa con las grandes pandemias de gripe. Por ejemplo, la gripe del 18 hubo un salto directamente del ave al ser humano, evitando el intermediario, lo cual generó una gripe muy particularmente letal. ¿Qué podemos aprender de esto? En realidad no sé si vamos a aprender algo porque, digamos, seguimos siendo muy chotos a pesar de que tenemos la ciencia, pero igual no nos sirve nada de nada. Tomamos queroseno igual, en el medio de la desesperación y la ignorancia, pero no estamos en la Edad Media, o sea, no estamos con la peste negra, o sea, hay herramientas. El tema es que a veces, somos difíciles y complicados los seres humanos. Sin duda va a haber más epidemias, van a haber otros brotes. El coronavirus probablemente se haga estacional y haya que vacunarse como se vacuna contra la gripe, en fin. Podrás vacunarte o no. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente pasa, los síntomas de las infecciones por coronavirus son leves. De hecho, hay millones de personas que pasaron el COVID que capaz que lo sufrieron 2 o 3 veces y fueron asintomáticos, como a veces uno pasa una gripe y es asintomático y solamente tiene algún escalofrío, algún chucho, y otro de la familia lo dejó hecho percha. Entonces, hay que tener ciertas ideas para que no nos ataque la locura y la demencia, ¿no? El tapaboca ayudó, sin duda que ayudó. De hecho, muchas otras infecciones de transmisión bajaron. Ahora, ¿eso significa que tenemos que andar con tapaboca el resto de nuestra vida? No, tenemos un sistema inmune. Yo escuché a un médico hablar, o sea, porque, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo a los médicos no se les escuchó las advertencias, y ahora, al ver toda esta situación, sí, nos ponemos un traje de bioseguridad entonces. Y vamos por el mundo tapado, sin contacto con la naturaleza. Uno tiene un sistema inmune. ¿Quiénes son los que realmente tendrían que tomar mayores precauciones? Bueno, aquellas personas muy ancianas, aquellas personas inmunodeprimidas, aquellas personas que tienen comorbilidades. La diabetes no es algo, no es una buena amiga que ayuda al sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque lo hace a la persona diabética, la hace más propensa a las infecciones. Entonces, tenemos que ser prudentes. Si vos te metes en un ómnibus y hay 60 personas y tenés el tapabocas, ponételo, no es obligatorio, pero si yo quiero andar con tapabocas, nadie me va a decir que no ande con él. Y me protejo. O si yo tengo síntomas de que tengo una gripe, no COVID, una gripe, me pongo el tapabocas y ando con tapabocas porque yo estoy enfermo y no quiero contagiar a nadie. Lo bueno de esto es que ha dado una mayor conciencia de que cuando vos estás enfermo, estás enfermo. Antiguamente vos te agarrabas una gripe y hacías 39 grados de fiebre y eres un maricón si no ibas a trabajar. A mí me pasó un montón de veces. Ibas todo hecho bolsa, te dolía todo, pero si no, ¿qué iban a decir los demás? ¿No? O qué iba a decir el patrón. Todo eso está cambiando porque vos vas y en vez de infectarte, en vez de tener un trabajador enfermo, tenés toda la cuadrilla enferma y ahí el trabajo se fue por la plancha. O sea, al empleador tampoco le sirve, ni al empleador ni al desempleado. Entonces, ese tipo de conciencia es importante tenerla. Y ser responsable, bien. Ahora, no la locura, no la demencia y no salir corriendo a los montes, ¿entendés? Por cualquier tipo de infección. Hay que mantener los paños fríos y bajar los decibeles. El problema es que lamentablemente mucha de esta locura se aplica en lugares, por ejemplo, hospitales, donde yo entiendo, la gente a veces está con mucho miedo y se murieron colegas, en fin, y hay una sensibilidad.
Digo, vaya a saber si esa persona que se murió no tenía comorbilidades. No, pero murió alguien que tenía 35 años en el pleno de la salud, problemas. Bueno, genéticamente había algo que no andaba. De la misma manera que si vos pones 100 millones de dosis de vacunas, a algunas personas le va a ir mal con la vacuna y alguna posiblemente muera a causa de la vacuna. El problema es que yo entiendo que es un pensamiento frío, pero es un pensamiento racional. Porque si no usamos la razón para algunas tomas de decisiones difíciles, unas cosas que hicieron los chinos, pero claro, los chinos no es una democracia, los chinos encerraban en bloque a 10.000 personas, las insopaban a las 10.000 y si te gusta, y si no te gusta, no. Pero si vives en un país libre, la libertad también implica la responsabilidad personal, de saber cuándo usar algo, cuándo no. Un médico decía hace unos días atrás que bueno, hay que tomar el ejemplo de la gente de afuera que no se infecta. La gente de afuera, las que viven en el campo, tenés un poblador cada 2 kilómetros, 3, 4, 5. No es lo mismo que una ciudad donde la gente nomás sube al ómnibus y vos subís al ómnibus, haces un trayecto de 30 minutos y es como si tuvieras 4 meses en el campo, o 5, de contacto con personas. No, tener la cuestión de lavarse las manos, de mantener ciertas buenas conductas sanitarias. Ojo, también es bueno que la persona se infecte, porque de esa manera se regula el sistema inmunitario. Hay muchos trabajos, sobre todo de algunos tipos de enfermedades autoinmunes, debido al exceso de locura de higiene que no permite que los niños se enfermen de cosas simples como puede ser un resfrío, una varicela, en fin. Hay que mantener cierto nivel de estabilidad sin irnos a los extremos. Bueno, espero que hayan conocido un poco mejor a este muchacho que nos va a seguir rompiendo los cataplines durante mucho tiempo. Y me voy para adentro porque se me acaban de cogenar las gónadas, así que no quiero, ustedes saben, ¿no? Lo que pasa después de eso. Un abrazo grande de acá, desde Montevideo, Uruguay, Rubén de Grague, les hablo de mi base secreta en el Polo Sur. Me estoy muriendo de frío. Será hasta la próxima.